El Señor les bendiga. Vamos a tener este estudio del libro de Deuteronomio. Lo tuve que separar los videos, el video del libro de números y el de Deuteronomio estaba fallando algo. Por fin lo logré acomodar. Libro de Deuteronomio, nombre significa segunda ley. No es realmente una segunda ley, pero Moisés entrega por segunda vez la ley, ¿verdad? La primera vez fue cuando lo sacó de la tierra de Egipto, pero ahora toda esa generación murió en el desierto. En el libro de Números miramos eso, caminando por fe en el desierto. Toda esa generación queda ahí, pero la nueva generación está a punto de entrar a la tierra prometida. Eso es la segunda ley porque es entregada por segunda vez. Y este es el bosquejo del libro de Deuteronomio. Vamos a mirar un poco de historia de la introducción, el libro, una parte de la referencia histórica. Vamos a mirar la ley, lo que significa la ley, bendiciones y maldiciones y testigos, que todo esto tiene que ver con un pacto, con un trato que Dios hace con el pueblo de Israel, que ahora el pueblo de Israel lo tiene que llevar a cabo para que se pueda cumplir. Vamos a mirar el tema y el propósito del libro, hermanos. Recuérdense que esto es lo que necesitamos aprendernos. Trate de ir memorizando estos. Amén. El tema es renovación del pacto con la generación más joven, ¿verdad? Si se aprende eso, con eso es suficiente. Renovación del pacto con la generación más joven. Observe el vocabulario de Deuteronomio orientado al pacto. Y vamos a mirar la Torah, amor, abandono, escogido, tierra, recordar, olvidar, fidelidad, infidelidad, obediencia, testimonio. Estas van a ser palabras que vamos a estar encontrando seguido en el libro de Deuteronomio. El propósito de este libro, hermanos, es instruir, resumir y renovar el pacto con la generación más joven en las llanuras de Moab en preparación para la conquista de la tierra prometida. Este es el propósito del libro. Moisés es claro en su punto a Josué. El éxito de Canaán no puede atribuirse de ninguna manera a la justicia de los israelitas. De hecho, el éxito se debió a la maldad de los cananeos. Amén. Había demasiada maldad en esta tierra que Dios va a usar a Israel como un instrumento de juicio para los habitantes de esta tierra. En el desierto probó y disciplinó a la gente de varias maneras. Por un lado, la desolación del desierto eliminó los apoyos naturales de los que depende el hombre por naturaleza. Arrojó a la gente de regreso a Dios, quien solo podía proporcionar la fuerza para sobrevivir en el desierto. Otra vez, Dios está probando en el desierto al pueblo de Israel, los está empujando a que se acerquen a Él y a que confíen en Él. Por otro lado, la severidad del periodo en el desierto minó las bases superficiales de confianza de aquellos que no estaban realmente enraizados y arraigados en Dios. ¿Qué pasó? Empezaron a dudar, empezaron a quejarse, empezaron a confiar incluso en otros dioses porque pensaban que Dios se había olvidado de ellos. En el desierto hace o rompe a un hombre. Proporciona la fuerza de voluntad y el carácter. Sin embargo, la fuerza provista por el desierto no era a la fuerza de la autosuficiencia, sino la fuerza que proviene del conocimiento del Dios viviente. ¿Ven? Vamos a mirar esto, hermanos, y en esto se basa todo el libro de Deuteronomio. Tratos o pactos en estos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos se llamaba los tratos vasallos. Esta palabra es importante que la recuerde. Tratados vasallos. Se usará entre un gran rey y uno menor. Un rey grande y un rey menor. Deuteronomio sigue el estilo de este tratado vasallo. En este caso, Dios es el gran rey y el pueblo de Israel es el rey menor, ¿verdad? Y estos son los elementos típicos en el tratado vasallo y esto se incluye. Primero hay una introducción de las partes. Los israelitas escuchando a Moisés, que es el representante de Dios, ¿verdad? Hay un prólogo histórico que se hace referencia
se da una ley, cuáles van a ser las leyes que se tienen que guiar o que se tienen que tener, y hay consecuencias, hay bendiciones o hay maldiciones, y lo vamos a mirar en uno de los capítulos más importantes de la Biblia, que es el Deuteronomio capítulo 28, y al final hay testigos, ¿verdad? Estos son los elementos típicos de este tratado vasallo que se utilizaban en aquellos tiempos, que es lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Más o menos aquí está el mapa de Egipto, donde sale el pueblo de Israel, y van a llegar hasta Canaán, y la primera ciudad que van a ir a derribar va a ser la ciudad de Jericó. La primera parte del tratado basal, ¿verdad? Introducción de los dos partidos, de los que están interesados en esto. El orador es Moisés. Los israelitas están escuchando a Moisés, que es el representante de Dios, ¿verdad? Moisés habló todo lo que el Señor le había mandado. La audiencia sería el joven más Israel, el joven Israel, se le llama de esta manera porque ya la generación, la primera generación había muerto en el desierto, se quedan esta generación más joven. La ubicación es el desierto de Arab frente a Sub, o lo que se llama Transjordania, ¿verdad? La segunda parte del tratado basal es un prólogo histórico. El propósito de la revisión histórica era poner una carga de responsabilidad en el vasallo, en este caso el pueblo de Israel. La idea era: mira y recuerda todo lo que yo, el rey mayor, en este caso Dios, he hecho por ti. En un sentido correcto, esto estableció un tipo de deuda por parte del vasallo que se aclararía en la siguiente sección del tratado, ¿verdad? Dios les recuerda toda la fidelidad, todo lo que Dios ha estado haciendo por ellos, y cómo Dios los guarda y los cuida de todo mal. Y la tercera parte del tratado basal es ley o instrucción legal. Era responsabilidad del rey vasallo apoyar la política exterior del gran rey, hacer de los enemigos de su vasallo sus propios enemigos, hacer de los amigos de su vasallo sus propios amigos. Estas responsabilidades surgen naturalmente de la segunda parte del tratado, la revisión histórica. En el caso de Israel, esto implicaba tres elementos aparentemente simples. Tenían que recordar siempre a Yahweh, a Dios, ser fiel a Dios y alejar agresivamente a todos los dioses falsos. Básicamente esto es la ley o la instrucción que Dios le da al pueblo de Israel. Recuerden quién soy yo, sean fiel a Dios y aléjense de los dioses falsos. Esto es la manera en que el pueblo de Israel tenía que seguir a Dios, estar en esa constante comunión con Dios. Estos son los mandamientos, ¿verdad? Y pongan atención porque son los mismos mandamientos que probablemente ahora nos hicieran mucha falta a cada uno de nosotros. Y dice, en primer lugar, presta atención, ¿verdad? Para que no te olvides. Acuérdense que se nos hace bien fácil olvidarnos de las cosas. Mírense, no sea que actúen corruptamente. Cuidado para que no te alejes. Mírense para que no se olviden. Note el énfasis en recordar y olvidar. Esta era una expectativa que el rey mayor, en este caso Dios, tenía del vasallo que es Israel. Recordar que Dios había hecho por ellos. Deberían haber creado un sentido de gratitud por el cual podría haber surgido la obediencia. La clave de esto, hermanos, es recuerda y sé fiel. Amén. Y si somos un poquito sinceros, ¿no? En nuestras vidas muchas de las veces nos olvidamos, y muchas veces debido a que se nos olvida es que no somos tan fieles a Dios, ¿verdad? Como que nos quedamos dormidos y viene esa desobediencia. Dios les da mandamientos sobre los falsos profetas, ¿verdad? Y la primera es: no tendrás piedad de él, del falso profeta. No le perdonarás ni lo ocultarás. Serás el primero en matarlo, ¿verdad? Si se ponga atención a la severidad. Dios no se anda con rodeos cuando se trata de falsos
de falsos profetas, ¿verdad? ¿Y cuál era la medida? ¿Cómo sabemos cuando es un falso profeta? Cuando lo que dice que se va a cumplir no se cumple. Esa es la manera en que nos damos cuenta que es un falso profeta. Tenemos que tener mucho cuidado hoy en nuestros días. Miramos muy a menudo personas que muy fácilmente se atribuyen este título de profeta, ¿verdad? Si miramos la palabra de Dios es un cargo bastante grande. Mandamientos sobre los levitas, ¿verdad? Se les ordenó no descuidar el cuidado de los levitas. Tienen que cuidar a los levitas. Al final del libro de Jueces, los levitas están deambulando por el país buscando formas de ganar dinero. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se olvidó del servicio y de las ofrendas y de los diezmos que tenían que llevar al templo. Por lo tanto, los levitas tienen que salir a buscar cómo ganar dinero, cómo sobrevivir, ¿verdad? ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo de Israel. Mandamientos sobre los líderes, ¿verdad? Específicamente con los reyes, requisitos de un rey, ¿verdad? Tenga en cuenta que no fue una mala idea, solo en el momento equivocado, ¿verdad? Cuando miramos que el pueblo de Israel más adelante va a pedir un rey, va a decir que quieren un rey, y Dios ya tenía ciertos estatutos de cómo se iba a manejar esta situación, ¿verdad? Cosas buenas en el momento equivocado pueden ser cosas malas. Tenemos que prestar atención a eso. El rey tenía que ser elegido por Dios en primer lugar. No podía ser un extranjero, sino un israelita. No es de naturaleza materialista, ¿verdad? No tener múltiples esposas. No aumenta mucho la plata y el oro por sí mismo. Tener y obedecer a una copia de la ley, temer a Dios, ser humilde, ser firme, no propenso a los caprichos, ¿verdad? Y esto es para los reyes de Israel, pero muchas de estas cosas aplican para el liderazgo de hoy en día, ¿no? Quizás la nacionalidad no importa tanto, pero las demás sí. Cuando miramos en el libro de Primera de Timoteo los requisitos para los diáconos y los obispos, vamos a mirar que se parecen bastante una lista con la otra. Y vamos a mirar más adelante, hermanos. No se olvide de esta lista porque la vamos a comparar con los tres reyes, los primeros tres reyes de Israel, que es Saúl, David y Salomón. Y vamos a mirar que muchos de ellos fallan en esta lista de los requisitos para ser reyes. Mandamientos sobre las relaciones humanas, ¿verdad? Habían se le llamaba ciudades de refugio, y tenían un propósito específico. La justificación de las ciudades, y vamos a mirar también esto en el libro de Josué. Pero el propósito, hermanos, de esto es cuando alguien deliberadamente mató a otro, fue responsabilidad del pariente más cercano vengar la sangre. Por lo tanto, se le llamó el vengador de la sangre. Israel carecía de un gobierno centralizado fuerte en este momento, por lo que la venganza sería un elemento disuasorio para el asesinato. Caín esperaba ser asesinado en venganza del asesinato de Abel, como lo miramos en Génesis. Dios crea estas ciudades de refugio para tratar de darle una salida al pueblo de Israel para que pudieran manejar esto. Las ciudades de refugio proporcionaban un lugar seguro para alguien que accidentalmente mató a alguien que no lo odió de antemano. Podía correr a una de las 6 ciudades de refugio y el vengador de sangre no podía matarlo ahí. Una vez en la ciudad de refugio sería juzgado. Si se lo consideraba inocente, podría permanecer dentro de la protección de los muros de la ciudad hasta que el sumo sacerdote muriera. Si dejaba la ciudad antes de que el sumo sacerdote muriera, el vengador de sangre podía matarlo, si era que lo encontraba. Después de la muerte del sumo sacerdote, era libre de abandonar la ciudad de refugio sin temor al vengador de sangre. El castigo por asesinato premeditado fue la muerte, que es la pena capital, ¿no? Era una cuestión bastante seria el matar a alguien. Y quizás para nuestros tiempos se nos hace un poco difícil entender esto, pero
Si nos recordamos, en aquellos tiempos los trabajos eran más peligrosos, la manera en que se relacionaba la gente era más, más riesgoso hasta cierto punto, ¿no? Entonces, asesinar a alguien equivocadamente podía llegar a darse accidentalmente. El problema aquí era comprobar que fue un accidente y que no fue algo que se había planeado matar a alguien. Ese es el propósito de las ciudades de refugio. La cuarta parte del tratado basal, hermanos, el pacto de bendiciones y maldiciones. La quinta parte del tratado basal, hay testigos, ¿verdad? Y vamos a mirar la muerte de Moisés. Moisés llamó al cielo y a la tierra como testigos de este tratado, ¿verdad? ¿Quiénes son los testigos? El cielo y la tierra. La sexta parte del tratado basal es la revisión y sucesión. Y ya este es el tiempo de transición donde Moisés muere, pero va a haber un nuevo líder que es Josué. Y vamos a mirar un poco lo que Josué va a tratar de hacer por el pueblo de Israel y cómo van a conquistar, ¿no? la tierra de Canaán. Y sigue la historia y vamos a entrar un poco en los libros históricos. Vamos a terminar con la Torah, la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, y vamos a comenzar este recorrido por los libros históricos del Antiguo Testamento. Amén. Espero que esto esté siendo de bendición para su vida, y seguimos adelante. Que el Señor les bendiga.